Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición el poder estar aquí reunidos este día domingo para compartir la palabra del Señor. Hoy el tema es ¿quién es Jesús? ¿Sabe usted quién es Jesús? Bueno, hoy aprenderemos más y más de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes quiero invitarlos a que cerremos nuestros ojos y oremos todos juntos para que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Amén. Así que, amado Padre, hoy venimos delante de ti, Señor. Venimos suplicando de tu gracia, venimos suplicando de tu misericordia, Señor, para con cada uno de nosotros. Señor, anhelamos escuchar tu voz, anhelamos, Señor, escucharte y hacer tu voluntad, Padre. Te rogamos, Señor, que si alguien está triste, tú le animes a través de tu palabra, Señor. Si alguien está enfermo, Señor, tú lo sanes, Señor, a través de tu palabra, Señor. Si alguien está cautivo, Señor, te pedimos que tú lo liberes esta mañana. Y si alguien está sin salvación, el día de hoy tú le salves y le des vida eterna, Señor. Todo eso, Padre, te lo suplicamos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Quién es Jesús? Jesús, hermanos, caminaba por las calles de tierra, de polvo, de Nazaret. Caminaba por Betania, Jesús caminaba por Judea, Jesús caminaba por Belén, Jesús caminaba por Capernaum. Y todo el mundo se preguntaba quién era Jesús. Jesús hizo milagros extraordinarios. El Señor hizo prodigios que ninguno ha hecho ni hará. Y la gente, las multitudes se reunían todos y preguntaban, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Aún los fariseos y los escribas le preguntaban, ¿quién eres tú? El mismo Herodes y Pilato tenían la inquietud, se hacían la interrogante, ¿quién es ese? Es que verdaderamente Jesús fue grande, es grande y será grande por la eternidad. Todas las personas se preguntaban quién era Él. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús caminaba sobre las aguas y la gente se decía, ¿quién es ese que puede caminar sobre las aguas? Jesús rompió la ley natural. ¿Quién puede caminar sobre las aguas sino solamente Jesús? ¿Quién es ese que hace oír a los sordos? Se preguntaban las personas, ¿quién es ese que resucita a los muertos? Miren, hermanos, ¿quién es ese? Las multitudes se reunían, grandes cantidades de personas miraban cómo la gente resucitaba y se preguntaban, ¿quién es ese? ¿Quién es ese que los mares le obedecen? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida? ¿Quién es ese que aún los pecados todos puede perdonar? Jesús fue extraordinario, es extraordinario y será extraordinario. Y muchos se preguntaban, ¿quién es ese Jesús? Y al leer nosotros los 4 evangelios, miramos el poder sobrenatural que había en Jesús, porque Él es Dios. El Señor es el Todopoderoso, Él todo lo sabía. Él ha estado desde el principio y estará hasta el fin porque Él es eterno. Pero hoy vamos a aprender algo de Jesús. Algo de lo que a mí más me impacta acerca de Jesús. Y es acerca de su carácter. Hoy vamos a aprender acerca del carácter de Jesús. Y hay 3 puntos importantes acerca del carácter de Jesús. Jesús era misericordioso. Jesús era humilde. Y Jesús era manso. Para mí, me impresiona y le agradezco al Señor al poder comprender y entender el carácter del Señor. Veamos el primero. Jesús era compasivo. El Señor Jesús era compasivo. Cuando vino Jesús al mundo,
el mundo entero estaba en tinieblas. Todo se había corrompido, aún la misma religión. El príncipe de este mundo tenía dominado a todos. Y cuando Jesús vino a este mundo, se condolió, tuvo compasión de él. Tuvo compasión de las personas. Tuvo compasión de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de los pecadores. Jesús se compadeció. El diablo tenía oprimido al hombre totalmente. No había quien se salvara. Pero Jesús se compadeció. Y Jesús enseñó acerca de la compasión. Y quiero que ustedes me acompañen en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 36. Y la palabra del Señor dice así: sed pues misericordiosos. Mire lo que el Señor nos enseña. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El Señor nos enseña que aprendamos a ser misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Pero el Señor Jesús no solo lo enseñó, el Señor Jesús lo practicó, lo vivió y lo sigue viviendo hasta el día de hoy. Jesús tuvo compasión de las multitudes. Yo quiero que usted me acompañe en el libro de Mateo, capítulo 9. Vamos a leer el versículo 9 de Mateo. Y vamos a ver cómo Jesús tuvo compasión. Capítulo 9, versículos 35 y 36. La palabra del Señor dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren, hermanos, Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, miren, hermanos, grandes personas, multitud de personas le seguían a Jesús, porque Jesús era extraordinario. Y tuvo compasión de ellas. Jesús se compadecía de las grandes multitudes, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí vemos el corazón del Señor Jesús. Vemos un corazón compasivo, un corazón amoroso para con todas las multitudes, para con todas las personas. Jesús es compasivo. Esa es parte del carácter de Jesús, parte de lo que hoy el Señor quiere enseñarte, parte de lo que hoy quiere que tú aprendas, de que el Señor se compadece de los enfermos y de cualquier otra necesidad. Nuestro Señor es compasivo. Él se compadece de las necesidades. El pueblo de Israel estaban como ovejas sin pastor. La religión se había corrompido, los líderes se habían corrompido. Y Jesús se compadece. Y el Señor les amó y cuidó de ellos mientras estuvo acá. Y cuida aún de cada uno de nosotros, porque el Señor es compasivo. Quiero que me acompañen unas hojas más adelante en Mateo capítulo 15, versículo 32. Y dice así: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión. Miren, hermanos, ese es el carácter de nuestro Señor. El Señor tiene compasión de la gente. Dice: tengo compasión de la gente. Él tiene compasión de ti y tiene compasión de mí, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, dice el Señor, no sea que desmayen en el camino. El Señor se ocupa de cada uno de nosotros. El Señor se ocupa de ti y de mí. Y en esa oportunidad el Señor se preocupó por 4,000, se ocupó por 4,000 personas. Entonces vemos nuevamente la compasión del Señor para con las personas.
La compasión de Dios para contigo. Él conoce tu necesidad. Él la sabe. Y tiene compasión de ti. Vamos un poquito más adelante y leamos el libro de Marcos. Vamos a leer Marcos y estaremos viendo acerca del carácter de nuestro Señor. El carácter de Dios, de nuestro Dios, de nuestro Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 40 dice así: vino a él un leproso, miren, un leproso, un hombre lleno de enfermedad, despreciado por la sociedad, despreciado por la religión. Ustedes saben que una persona no podía tocar a un leproso porque se volvía impuro y tenía que seguir una serie de rituales. Los leprosos eran despreciados. Era gente sufriente, su cuerpo se llenaba de llagas, tenían mal olor. Y dice acá que vino a Jesús un leproso rogándole, miren, vino con un gran ruego. E hincada la rodilla, le dijo: si quieres. Había escuchado de la compasión del Señor, ya había escuchado del poder del Señor Jesús, y le dice: si quieres. Porque él sabía que Jesús sí podía, pero él viene ante él y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y miren el carácter de nuestro Señor Jesús. Jesús le dice, teniendo misericordia, hermanos. Porque nuestro Jesús es compasivo, es misericordioso. Ese es el carácter de nuestro Dios. Y dice, y Jesús teniendo misericordia de él, Jesús al ver la situación de ese hombre, su situación de enfermedad, su situación de soledad, Jesús tuvo misericordia y extendió la mano. Miren, hermanos, esto no lo haría jamás un religioso, pero nuestro Señor Jesús sí. Un fariseo, un escriba hubiera salido huyendo, los religiosos hubieran salido huyendo, pero Jesús extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Aleluya, Señor. ¿Con qué confianza podemos acercarnos a ti y doblar nuestras rodillas, y tú escucharás nuestra oración? Y el Señor extenderá su mano y nos dirá: si quiero. Porque Él te ama a ti y me ama a mí. Recuerda, Él tiene compasión del hombre. Veamos el libro de Lucas, capítulo 7, sigamos más adelante. Miren, capítulo 7, versículos 11 y 13. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Una gran multitud seguía a Jesús. Grandes multitudes seguían a Jesús, porque Jesús era diferente a todos. Jesús era diferente a todos porque Él es Dios. Y Él puede solucionar nuestros problemas. Él puede consolar en medio de nuestro dolor. Él puede acompañarnos cuando estemos tristes y solos. Jesús es compasivo. Y miren, dice, y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. ¿Se imagina usted esa escena? Jesús entrando a la ciudad de Naín, e iban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Miren ese cuadro, hermanos. Jesús entrando a la ciudad y llevaban el cuerpo de un muchacho, el cuerpo de un hombre. Era el hijo único de una mujer que era viuda. Esa mujer se había quedado sola, desamparada. Esa mujer estaba completamente sola y triste. No había quien por ella. Después del entierro, lo que a ella le iba a pasar era irse a la miseria.
Sería una mendiga entre los muchos. Y cuando el Señor la vio, se compadeció. Miren, hermanos, el Señor se compadeció de esa mujer. El Señor se compadeció de esa viuda. Y le dijo, no llores. ¿Se imaginan esa mujer? Yo me imagino ese cuadro. Llevaban al hijo, a su único hijo, su único amor aquí en la tierra. Ya no más nadie por ella. Yo me imagino a esa mujer llorando, gritando de dolor, gimiendo, porque su hijo había muerto. Pero Jesús tuvo compasión. Jesús se dolió al ver la gran tristeza. Y Jesús la consuela diciéndole, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Hermanos, otra vez el Señor toca, hermanos. Jesús se compadeció. El Señor toca el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Inmediatamente el muchacho se levantó. Yo me imagino ese cuadro de esa mujer. ¿A quién de los dos abrazaría? ¿A su hijo resucitado o al que resucita a los muertos? Oh, yo me imagino que esa mujer extendió sus brazos y abrazó a los dos. Señor, gracias por mi hijo. Gracias por tu compasión y tu misericordia, porque eso es lo que el Señor vino a enseñarnos. Que Él es compasivo y misericordioso, que Él se duele de las personas. Así que Jesús no solo se duele, no solo tiene compasión de las personas que andan dispersas como ovejas sin pastor. También se duele cuando hay necesidad de comida. También se duele cuando encuentra enfermos como a leprosos. También se compadece cuando encuentra mujeres solas. Jesús se compadece. Jesús también se compadeció de los endemoniados. Personas con demonios, Jesús se compadeció. Un padre se acercó al Señor Jesús. Señor, tus discípulos no han podido liberar a mi hijo. Y el Señor Jesús con su palabra libera a ese muchacho. Porque Jesús se compadeció del dolor de ese padre que tenía un hijo endemoniado. El demonio lo tiraba al fuego o al agua, dice la palabra del Señor. El muchacho sufría y sufría el padre. Pero el Señor se compadeció y liberó a ese muchacho. ¿Se acuerdan ustedes del endemoniado gadareno? Aquel hombre que lo tenían que atar con cadenas, encadenar con cadenas, que vivía en los sepulcros, que andaba desnudo, que se golpeaba, que gritaba al hombre, porque el demonio no los dejaba, los demonios no lo dejaban en paz. Jesús se compadeció de él. Aún de los endemoniados se compadece Jesús. Y el Señor Jesús le liberó. Y dice la Biblia que después que lo libera, le ponen sus ropas al endemoniado y se sienta a los pies de Jesús. Y el endemoniado le dice, Señor, quiero seguirte. Miren qué compasión la del Señor. Jesús se identifica con el dolor de las personas. Y no solo se identifica, sino el Señor soluciona los problemas. Ayuda. Jesús también se compadece de los pecadores. Sí, hermanos. El Señor Jesús también se compadece de los pecadores. ¿Se recuerdan ustedes de aquella mujer que fue tomada en pleno acto sexual?
en adulterio. Una mujer que estaba casada, su marido había salido de la casa y había ella metido a otro hombre. Y en pleno acto sexual entran los escribas y los fariseos y la toman. Y así como la toman, así la llevan a los pies del Señor Jesús. Y cada uno, cada escriba, cada fariseo con una piedra y le decían: Señor, ¿qué debemos de hacer? La mujer merecía la muerte según la ley. Y el Señor responde: que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Y dice la Biblia que cada uno fue dejando su piedra y cada uno se fue retirando. Y quedó aquella mujer a los pies de Jesús. Y Jesús le dice: ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Jesús se compadeció. Jesús se compadeció aún en pleno acto de adulterio. Jesús tuvo misericordia, porque ese es el carácter de nuestro Señor Jesús. Y el Señor le dice: vete y no peques más. Qué amor tan grande. Qué amor tan grande el Señor. El Señor vino a llamar a los pecadores, y entre ellos yo soy el primero, y seguramente usted también. Jesús un día fue invitado a la casa del fariseo Simón, y estando en la casa del fariseo comiendo, entró una mujer pecadora. Así, la Biblia dice que entró una mujer pecadora. Eso usted lo encuentra en el libro de Lucas capítulo 7. Una mujer pecadora entra. Y dice la Biblia que con sus lágrimas, esa mujer era un chorro de lágrimas, lavó los pies del Señor Jesús y que con sus cabellos los enjuagaba. Esa mujer vio al Señor. Escuchó del Señor, de su amor y su perdón. Esta mujer conocía el carácter del Señor, que Él no la iba a rechazar, sino que Él la iba a perdonar. Y lloraba, lavando sus pies, sus lágrimas lavaban los pies del Señor Jesús. Y el Señor se compadece de aquellos que entran a Él con un corazón contrito y humillado. Y con sus lágrimas se enjuagaba. Y luego dice que esta mujer besaba los pies del Señor Jesús. Besaba sus pies. Uno y otro beso a los pies de Jesús. Y el fariseo le dice: si este fuera profeta, hablando del Señor Jesús, sabría qué clase de mujer es esa. Jesús lo sabía. Jesús sabía que era una pecadora, pero su amor, su compasión, su carácter misericordioso era mucho más grande. Y el Señor le dice a esa mujer: mujer, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Y luego le dice: tu fe te ha salvado. Ese es nuestro Señor Jesús, el que se compadece del enfermo, el que se compadece de las viudas, el que se compadece de los hambrientos, el que se compadece de los que no tienen. Un caso más. Estando Jesús en la cruz, dice la Biblia que había a cada lado de Él un delincuente. Y uno de los delincuentes, uno que nadie daría nada por él, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, sangrando de sus manos, de su cabeza, de sus pies, el Señor le dice: te
te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es misericordia. Aún Jesús con sus quebrantos y con su dolor se extendió en gracia y en amor para otro pecador arrepentido. Por otro, porque nadie hubiera dado nada por él. El Señor le dice: hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Ese es el carácter de Jesús. No solo es todopoderoso, no solo todo lo sabe, sino que su carácter muestra que su amor es infinito con todos los hombres. Jesús se detenía a ayudar a todas las personas y seguramente Jesús quiere ayudarte a ti el día de hoy. Algo más que aprendo del carácter de Jesús era que era humilde. Sí, Él no solo era compasivo y misericordioso, sino que también Jesús era humilde. En Filipenses 2:5 nos invita, inspirado por el apóstol Pablo, nos invita a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La Biblia así dice, que tengamos el mismo sentir que leámoslo mejor. Vamos a Filipenses 2:5. Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hablando de su humillación. Hablando de su humillación. Pero creo que usted y yo debemos reconocer que la humildad que practicó el Señor Jesús sigue siendo un desafío inalcanzable para nosotros los hombres. ¿Sabía usted que Jesús, siendo Dios, siendo en forma de Dios, vino a la tierra como un siervo, como un hombre, como un siervo, y nació en la ciudad más pequeñita, Belén? Y María, la noche en que nació el Señor Jesús, lo envolvió en pañales. Dice Lucas 2:7. María lo envolvió en pañales. Y dice, aquí lo vamos a leer, Lucas 2:7. Lo envolvió en pañales. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, hermanos. Miren, el Rey del universo, el Todopoderoso, el Eterno, se hizo hombre y se hizo siervo, pudiendo haber ido a nacer a la gran palacio de Herodes. El Señor no, el Señor fue humilde y nació en un pesebre. Nació de una mujer, fue envuelto en pañales y fue acostado en un pesebre, un lugar en donde comen los animales. Porque no había lugar para esa familia, para José, para María, para Jesús, en el mesón. Miren qué humildad tan grande, hermanos. Permitir que se acueste nuestro Señor Jesús en un pesebre. Mire lo que dice Lucas 9, 58, hablando de la humildad de Jesús. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Miren, hermanos, Jesús en su carácter era humilde. Las zorras del campo tenían sus guaridas, sus cuevitas en donde ir a pasar la noche.
Las aves del cielo tenían su nido en donde ir a recostar sus cuerpos. Pero el Hijo de Dios, Jesús, no tenía ni siquiera en dónde recostar su cabeza. Eso es humildad. Y eso es lo que el Señor nos vino a enseñar. Aprender a que seamos humildes. Algo sobrenatural, hermanos. Y no fue un milagro, sino sobrenatural en un acto de humildad. Lo podemos leer en Juan capítulo 13 y versículos 4 y 5. Juan capítulo 13, versículos 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Qué humildad de hombre, qué humildad de Dios. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Pero aquí vemos cómo el Señor era humilde, su carácter, naciendo en un pesebre, no teniendo en dónde dormir y lavando los pies de sus discípulos. ¿Qué maestro lava los pies de sus discípulos? Solo Jesús. El Señor nos dice que tengamos el mismo carácter, la misma humildad que hubo en Cristo, y de verdaderamente al leer las Escrituras vemos que es inalcanzable. Pero no imposible. En Mateo 21 vemos cómo Jesús acompáñame a Mateo 21, versículos 2 y 3, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmela. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. El Señor entró a Jerusalén sentado en un burrito, un animal de carga. Eso es humildad. Eso es humildad. Y repito nuevamente, como dijo Pablo en Filipenses: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Pero nosotros pareciéramos estar tan alejados del carácter de Cristo. Queremos el mejor carro, el carro más grande, el carro más nuevo, la casa más grande, la mejor cama. Y a veces no es que lo necesitamos, sino queremos presumir. Y la Biblia nos enseña que tengamos este sentir que hubo en Cristo Jesús. El Señor Jesús murió en una cruz, una muerte verdaderamente vergonzosa, humillante. Y Jesús fue sepultado en una tumba prestada. Quiero que sigamos leyendo en Mateo capítulo 27, 60. Dice la Biblia: y lo puso, hablando de José de Arimatea, y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Hermanos, aún el lugar donde fue Jesús sepultado no era propio, era prestado. Jesús mostró su carácter compasivo y misericordioso. Jesús mostró su carácter humilde.
Y finalmente Jesús muestra su carácter manso, pacífico. En los evangelios frecuentemente se observa la altivez de los religiosos. Sí, los religiosos eran muy altivos. Se creían que no pecaban. Creían que sus ayunos y sus diezmos los hacían aceptos a Dios. Por esa razón rechazaban los religiosos a los pecadores. ¿Se acuerda aquella historia que contó Jesús de aquellos dos que subieron al templo? Y el fariseo comenzó a decir, gracias Señor, hablaba a sí mismo y decía, gracias Señor porque no soy un pecador, no soy un adúltero, no soy un ladrón como ese, señalando al pecador. Ayuno 3 veces, doy mis diezmos. El religioso era altivo y rechazaba al pecador, pero Jesús no. Jesús ama al pecador. Jesús ama al pecador. El religioso lo rechaza. Jesús le hace una invitación. Y esta es la invitación que Jesús te quiere hacer el día de hoy. Estamos a un par de días para terminar el año. Y quizás tú te sientas triste. Quizás tú te sientas solo. Quizás tú estás enfermo. Señor sabe tu necesidad y se compadece. Y el Señor te dice, vamos a Lucas. Esto es para ti, hermano. Esto es para ti, hermana. En el libro de Lucas, el Señor nos dice a todos. Lucas 11:28. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengamos a Él. El Señor nos rechaza, Él es manso, Él es apacible. El Señor te dice a ti y a mí, venid a mí, todos los que están cansados, todos los que están cargados, vengan a mí. Me recuerdo de una historia de una mujer que estaba subiendo una gran cuesta y llevaba un gran canasto, su gran carga. Y esa mujer paso a paso más se doblaba porque pesaba tanto. De repente pasó un gran pick-up moderno, nuevo. El pick-up don religioso, don religión. Y le dice a la mujer, sube, yo te ayudaré. Y la mujer como puede sube con su carga. Y comienza a caminar el pick-up. Y la mujer con su carga encima. Porque la religión no puede quitar las cargas, solo Jesús. Solo Jesús. Muy en cambio a Jesús. Jesús te quita la carga y te dice, yo te acompaño. La religión no quita las cargas. Jesús quita las cargas y te acompaña. Venid a mí todos los que están cansados y cargados. Estás cansado, estás cargado. Tu situación económica en este año ha sido difícil. Tu cuerpo está enfermo. Tu familia no quiere saber nada de Dios. Son pecadores. Jesús te dice, venid a mí. Él quiere cargar contigo. Venid, Él te quiere hacer descansar. No lo desprecies en este día. Finalmente Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo quiero finalizar este año y quiero empezar un año nuevo descansando en el Señor.
¿Quiere usted descansar en el Señor? Yo quiero descansar en el Señor. Y entonces aprendamos de Él. Seamos mansos y humildes de corazón. Acerquémonos a Jesús. Como aquel leproso que dobló sus rodillas, Señor, si quieres, límpiame. Él quería. Acerquémonos al Señor Jesús con un corazón manso y humilde. Y Él dará descanso a nuestras almas. Yo te invito hoy a que cierres tus ojos y que juntos vengamos al Señor y confesemos: Señor, estoy cansado. Señor, estoy cargado. Esta enfermedad me ha cansado, Señor. La situación económica, Señor, me ha afectado, Señor, y me ha cansado, me fatiga. Señor, los problemas entre mis hijos, entre mi esposa y yo, mi esposo y yo. Señor, la situación es difícil. Pero tú hoy nos dices que nos acerquemos a ti con un corazón humilde y hallaremos descanso. Señor, anhelamos tu descanso, Señor. Queremos terminar este año, Señor, descansando en ti, confiando en ti, sabiendo que tú eres misericordioso, Señor, que tu carácter es compasivo para con nosotros, sabiendo, Señor, que tú eres humilde, Señor, y que debemos ser humildes y aprender a ser humildes y agradecidos con lo que tú nos has dado, Señor. Sabiendo que tú eres manso y que podemos acercarnos a ti porque tú nos aceptarás, Señor, y cargarás con nosotros nuestras cargas. Y entonces, Señor, tendremos descansos en nuestra alma, Señor. Yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, mi hermano encuentre esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y juntos podamos decirle al 2021, si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y podamos tener esa paz que solo el Señor Jesús nos da. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos, y les deseo un feliz año, un año de bendición y con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.